Ana Coronado estaba sentada en un banco del parque municipal mirando ausente el cielo gris de primavera. Habían pasado 3 meses desde el día en que su vida se derrumbó en un instante. 3 meses desde el funeral. 3 meses de dolor que no cesaba ni un minuto. Alejandro y Clara. Esposo e hija. Las dos personas más importantes de su vida desaparecieron en un segundo. Accidente de tráfico en la carretera comarcal, así lo escribieron en el atestado. El coche invadió el carril contrario, el impacto fue terrible. El conductor del camión se dio a la fuga, nunca lo encontraron. Cerraron el caso rápidamente, demasiado rápidamente. Sin pistas, sin testigos, sin esperanzas. Ana tenía 30 años, pero en el espejo veía a una mujer consumida que había envejecido 10 años en esos meses. El cabello oscuro había perdido brillo, el rostro estaba demacrado, en los ojos se había instalado el vacío. Ya no lloraba, las lágrimas se acabaron la segunda semana después del funeral. Ahora solo quedaba un dolor sordo y persistente en el alma que se había convertido en su compañera constante. Alejandro trabajaba como comercial en una empresa de distribución. El sueldo era decente, pero la hipoteca del piso de 2 habitaciones se llevaba gran parte de los ingresos. Clara estudiaba segundo de primaria, soñaba con ser artista, dibujaba por todas partes, en cuadernos, en las paredes, incluso en sus propias palmas. La niña tenía unos ojos verdes brillantes, exactamente como los de su padre, y una risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Ahora ese hogar ya no existía. Después del funeral llegaron las deudas. El seguro no cubrió el crédito, y Ana no tenía trabajo desde hacía 2 años, se había quedado en casa con Clara, ayudaba a su hija con los deberes, se ocupaba del hogar. Los ahorros duraron un mes. Luego tuvo que vender todo lo valioso, el anillo de bodas, la cadena de oro de su madre, el portátil de Alejandro. El piso se lo quedó el banco. Ana se mudó a una habitación en una residencia que alquilaba por 7.000 euros al mes. Le quedaba dinero para 2 semanas. Buscaba trabajo. Recorrió decenas de organizaciones, envió cientos de currículos. En todas partes exigían experiencia, formación, competencias. Ana solo tenía un título de contable, obtenido hacía 8 años, y un enorme vacío en su currículum. Nadie necesitaba a una mujer de 30 años sin experiencia, sumida en la depresión y apenas manteniéndose a flote. Anteayer se registró en una agencia de empleo. Rellenó el formulario, se sentó en una oficina sofocante frente a una chica con los labios muy pintados y ojos indiferentes. La encargada hojeaba los papeles, fruncía el ceño, negaba con la cabeza. Ana, comprenda, su situación es complicada, decía monótonamente. Sin experiencia no es fácil encontrar trabajo. Puedo ofrecerle vacantes de limpiadora, friegaplatos, quizás ayudante de oficina por el salario mínimo. Ana asentía en silencio. Cualquier trabajo era mejor que morir de hambre en esa habitación. Ayer la llamaron de la agencia. ¿Ana? Sonó una voz masculina animada al teléfono. Tenemos una oferta para usted. Trabajo de cuidadora con alojamiento. Buen cliente, persona adinerada, necesita cuidados constantes. Salario de 1.500 euros al mes, comida, alojamiento, habitación propia. ¿Le interesa? Ana se quedó atónita. ¿1.500 euros? Era más de lo que ganaba Alejandro. Era demasiado bueno para ser verdad. Yo. No tengo experiencia como cuidadora, balbució. No importa. El cliente es especial. Necesita una persona decente, honesta, tranquila. Usted cumple el perfil. ¿Puede empezar pasado mañana? Ana aceptó. No había elección. El dinero se había acabado, había que pagar el alquiler de la habitación en 3 días, y en el frigorífico solo quedaba un cartón de leche y 2 zanahorias. Hoy recogió sus escasas pertenencias en una maleta y se dirigió a la dirección que le habían dado. Una casa de campo en una urbanización exclusiva a 50 kilómetros de la ciudad. El taxi costó los últimos 1.000 euros.
La casa resultó ser una enorme mansión de ladrillo rojo, rodeada por una valla alta y un jardín bien cuidado. Ana se detuvo ante la verja, sintiéndose como una mendiga ante un palacio. El guardia de seguridad comprobó sus documentos, abrió la cancela. Caminó por el sendero empedrado hasta el porche, donde la recibió una mujer de mediana edad con un traje estricto, el ama de llaves, como se presentó. Me llamo Vera Montero, dijo la mujer secamente. Yo dirijo la casa del señor Durán. Su habitación está en el segundo piso, en el ala este. Don Constantino está descansando ahora. Por la tarde se reunirá con usted y le explicará sus obligaciones. La habitación resultó ser amplia y luminosa, con una gran ventana que daba al jardín. Una cama con ropa de cama blanca como la nieve, un armario, un escritorio, un sillón. Un baño privado con sanitarios modernos, toallas suaves y jabón aromático. Ana se dejó caer en la cama, sin dar crédito a sus ojos. Ayer vivía en una habitación con paredes desconchadas y ducha compartida en el pasillo, y hoy se encontraba en el paraíso. Colocó sus cosas en el armario. Unas cuantas camisetas, 2 pares de vaqueros, faldas, vestidos, ropa interior. Todo lo demás tuvo que venderlo o tirarlo. Ana miró sus escasas pertenencias y sintió cómo surgía dentro una ola de vergüenza. Se había convertido en una indigente, completamente dependiente de la caridad de extraños. Por la tarde la invitaron al comedor. Ana bajó por la amplia escalera, el corazón le latía desenfrenadamente. Hacía meses que no se ponía ropa decente, unos pantalones negros y una blusa blanca, las únicas prendas que se veían presentables. En el comedor, sentado a la larga mesa, había un hombre. Constantino Durán. Tendría unos 60 años, cabello gris peinado cuidadosamente hacia atrás, rostro grande, gafas oscuras que ocultaban los ojos. Estaba sentado inmóvil, las manos sobre la mesa, la cabeza girada hacia la ventana. ¿Ana? Preguntó en voz baja. La voz era profunda, calmada, con un ligero tono ronco. Sí, respondió ella, la voz le temblaba. Siéntese, por favor. Vera, sirva la cena. El ama de llaves trajo la cena, sopa de ternera con verduras, carne con guarnición de arroz y verduras estofadas, ensalada de tomates y pepinos frescos, pan. Ana no había comido alimentos calientes en varios días, el estómago se le contrajo de hambre, pero intentaba comer despacio, con cuidado, temiendo parecer mal educada. Perdí la vista hace medio año, comenzó Constantino cuando Vera Montero salió de la habitación. Los médicos dicen que una operación puede ayudar, pero por ahora espero el momento adecuado. Necesito a alguien que esté cerca, que me ayude con las tareas cotidianas, lea periódicos y libros, me acompañe en los paseos. Nada complicado. Vera se encarga de la casa, el cocinero prepara la comida, las criadas limpian. Usted solo necesita estar a mi lado. Ana asintió, luego recordó que él no podía verla. Lo intentaré, dijo en voz baja. Haré todo lo que esté en mi poder. Ha tenido una pérdida reciente, dijo él de repente. Lo sé. Me lo contaron en la agencia. Ana se quedó helada, el tenedor se detuvo a medio camino de su boca. La garganta se le cerró, los ojos le escocieron. Perdone la falta de tacto, continuó Constantino más suavemente. Solo quiero que sepa que aquí nadie la molestará con preguntas. Está a salvo. Puede llorar su duelo, puede guardar silencio, puede simplemente vivir. Nadie la juzgará. Ella no respondió, solo asintió de nuevo, olvidando que él no podía ver. Dentro sintió gratitud mezclada con alivio. Quizás aquí podría olvidar el dolor por un tiempo. Y podría respirar sin ahogarse de pena. Después de la cena, Vera Montero la acompañó de vuelta a su habitación, le explicó la rutina diaria. Desayuno a las 8 de la mañana, luego lectura de periódicos a don Constantino. Comida a la 1, después paseo por el jardín. Por la tarde tiempo libre, cena a las 7. Todo era preciso, organizado, predecible. Ana se acostó en la cama suave, se cubrió con el cálido edredón.
Por primera vez en meses tenía calor, estaba saciada, segura. Pero dentro solo había vacío. Alejandro y Clara estaban muertos, y ella aquí, en una casa ajena, viviendo a costa de otros. Debería sentir vergüenza, pero solo sentía cansancio. La primera semana pasó rápido. Ana se acostumbraba a la nueva vida. Por la mañana bajaba a desayunar, luego leía a Constantino periódicos y libros. Él escuchaba atentamente, a veces hacía preguntas, pedía que repitiera un párrafo. Después de comer paseaban por el jardín, ella lo llevaba del brazo, describía las flores, los árboles, el cielo. Él era silencioso, pero no desagradable. Simplemente un hombre cerrado, sumido en sus pensamientos. Ana empezó a recuperarse. La alimentación regular, el sueño en una cama cómoda, la ausencia de estrés constante, todo esto la ayudó a recuperarse un poco. El dolor no desapareció, pero se hizo más profundo, oculto. Aprendió a no pensar en Alejandro y Clara durante el día, aunque por las noches lloraba en la almohada, tapándose la boca con la mano para que nadie la oyera. La tarde del séptimo día Ana se preparaba para dormir. Se cambió a un camisón, se cepilló el cabello, iba a acostarse cuando llamaron a la puerta. Suavemente, cautelosamente, casi inaudible. Se acercó a la puerta, abrió. En el umbral estaba Constantino Durán. Sin las gafas oscuras. Y la miraba directamente. Sus ojos eran marrones, vivos, penetrantes. No vagaban en el vacío como los de una persona ciega. Miraban exactamente a sus ojos, viendo cada detalle de su rostro. Ana retrocedió, sin entender, la boca se abrió pero no salió ningún sonido. Te he estado observando toda la semana, dijo él en voz baja, mirándola directamente. No fue un accidente, todo es mucho más grave. Si quieres saber la verdad, sígueme. Ana se quedó paralizada en el umbral de la habitación, incapaz de pronunciar palabra. El mundo se había dado la vuelta en un instante. Constantino Durán podía ver. No era ciego. Había estado fingiendo toda la semana, y ella ni siquiera había sospechado el engaño. Y ahora estaba frente a ella hablando del accidente que se había llevado las vidas de Alejandro y Clara. ¿Usted puede ver? Exhaló finalmente, la voz sonó ronca. Sí, respondió él brevemente. Ven, necesitamos hablar. Y en silencio, para que nadie nos oiga. Especialmente Vera Montero. Ella no sabe la verdad. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Ana, obedeciendo un impulso inexplicable, lo siguió. Bajaron por la escalera, atravesaron el vestíbulo, luego Constantino abrió la puerta del despacho. Encendió la luz. Un enorme escritorio de madera oscura, sillones de cuero, estanterías con libros en las paredes. Cerró la puerta, giró la llave en la cerradura 2 veces. Siéntate, asintió hacia el sillón frente al escritorio. Ana se dejó caer, las piernas le temblaban. Constantino se sentó detrás del escritorio, juntó las manos ante sí. Guardó silencio durante un minuto, reuniendo sus pensamientos, mirándola atentamente. Soy dueño de una gran empresa constructora Durán e Hijos, comenzó lentamente, sopesando cada palabra, tengo un hijo, Ignacio, que dirige el negocio desde hace medio año. Oficialmente me retiré por la ceguera, estoy en tratamiento. En realidad veo perfectamente. La vista no me ha fallado ni una sola vez. Finjo ser ciego para seguir vivo. Ana escuchaba sin interrumpir. La cabeza le daba vueltas por lo repentino de lo que estaba ocurriendo. Las manos se llevaron solas a la boca. Hace medio año fui testigo de un asesinato, continuó Constantino, la voz se endureció. Regresaba tarde por la noche de la oficina, cerca de las 11. Mi chofer Pedro me llevaba a casa. Nos detuvimos en un semáforo en el polígono industrial, en las afueras de la ciudad. Cerca, en un callejón entre almacenes, vi cómo 3 hombres golpeaban a un cuarto. Lo golpeaban brutalmente, profesionalmente, con la clara intención de matar. Luego uno de ellos sacó una pistola y le disparó a la víctima en la cabeza.
2 veces. Vi todo a la luz de la farola. Ellos notaron el coche, notaron que yo estaba mirando desde la ventana. Anotaron la matrícula del automóvil. Hizo una pausa, se tocó la frente con la mano, y Ana vio cómo le temblaban los dedos. Al día siguiente vinieron a mi oficina. 3 hombres con trajes caros, ojos fríos. Dijeron que yo no había visto nada esa noche. Que si iba a la policía o contaba algo en la investigación, moriría. Primero moriría mi chofer Pedro, luego mi hijo Ignacio, luego yo mismo. Sabían todo sobre mi familia, direcciones, rutina diaria, donde estudian los nietos, donde trabaja mi nuera. Me asusté. Soy un hombre rico, Ana, pero no un héroe. Pensé en mi familia y acepté guardar silencio. ¿Me entiendes? Ana asintió afirmativamente. Dentro comenzaba a nacer el horror, el presentimiento de una terrible verdad que aún no quería oír, pero que ya comprendía. Una semana después, mi chofer Pedro fue atropellado por un coche cerca de su casa, continuó Constantino, y su voz se hizo más baja. Por la mañana, cuando salía al trabajo. Un todoterreno negro salió de la esquina a gran velocidad, lo atropelló y huyó. Pedro murió en el acto. La policía no encontró nada, las cámaras supuestamente no funcionaban en ese momento. Me quedó claro que ellos mataron a Pedro para mostrarme que las amenazas no eran vanas. Entonces decidí fingir ser ciego. Fui a los médicos, dije que empezaba a perder la vista después del estrés relacionado con la muerte del chofer. Me hice exámenes. Los médicos no encontraron nada, pero yo insistía, decía que veía cada vez peor. Al final anuncié a todos que había quedado ciego por un toxicógeno. Traspasé la dirección de la empresa a mi hijo, me retiré de la vida pública. Y la banda se lo creyó. Un testigo ciego no es peligroso, no puede identificar a los asesinos. Me dejaron en paz. ¿La banda? Susurró Ana con los labios resecos. ¿Quiénes son? Una organización criminal, respondió Constantino con dureza, los ojos se estrecharon. Se dedican al tráfico de sustancias prohibidas, blanqueo de dinero, asesinatos por encargo. Su líder es Salvador Abrantes, un hombre cruel e inteligente, ex militar. Tiene contactos en la policía, en la fiscalía, en la administración de la ciudad. Es intocable. La gente común no puede hacer nada contra él. Los testigos desaparecen, los casos se cierran, las pruebas se pierden. Ana cerró los ojos, intentando asimilar lo que había oído. ¿Su marido, su hija, acaso también estaban relacionados con esta pesadilla? Tu marido Alejandro y tu hija Clara también fueron testigos de un crimen, dijo Constantino, y su voz se hizo más suave, casi comprensiva. Me enteré por casualidad, a través de mis contactos. Me quedaron amigos en la policía, gente a la que ayudé en el pasado, que confía en mí. Uno de ellos, el capitán Rogelio, un viejo amigo, me contó la historia. Hace 3 meses en ese mismo barrio industrial ocurrió otro asesinato. La víctima, el empresario Andrés Málaga, dueño de una cadena de tiendas, que se negó a pagar a Abrantes por protección. Lo asesinaron a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial. Hubo testigos, un hombre y una niña que pasaban por allí después de hacer compras. Vieron al asesino a la cara, la niña incluso logró fotografiar con el móvil la matrícula del coche en el que se marchó. Se asustaron, pero fueron a la policía, declararon. El capitán Rogelio llevaba el caso. 2 días después su coche fue embestido por un camión en la carretera comarcal. El hombre y la niña murieron al instante. El conductor del camión huyó. La policía cerró el caso como accidente bajo presión desde arriba. Ana no respiraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera se dio cuenta. Alejandro había ido a la policía y ella no lo sabía. Intentó ayudar a la justicia, y eso los mató a él y a su hija. Los asesinaron a sangre fría, como animales. El capitán Rogelio me dio los nombres, continuó Constantino. Alejandro Coronado y su hija Clarisa.
Verifiqué la información a través de mi gente. Supe tu nombre, supe que te habías quedado sola, sin dinero, sin vivienda. Me diste pena. Entendía tu dolor porque yo mismo fui testigo de ese horror. Contacté con el director de la agencia de empleo, le pedí que te ofreciera trabajo conmigo. Solo a ti, a nadie más. Quería ayudar, darte un techo, comida, salario. Pero ahora comprendo que mereces más. Mereces saber la verdad sobre quién mató a tu familia. Ana levantó la mirada hacia él. Las lágrimas corrían, no intentaba detenerlas. ¿Por qué me lo ha contado? Preguntó con voz temblorosa, apenas audible. ¿Por qué ahora? Porque estoy cansado de callar, respondió él simplemente, y en sus ojos brilló el dolor. Porque tienes derecho a saber quién mató a tu familia. Y porque, quizás, juntos podamos encontrar justicia. Pero debes entender, si quieres actuar, será peligroso. Abrantes no perdona a los traidores y no deja testigos vivos. Si se entera de que no soy ciego, me matarán. Si se entera de que sabes la verdad, también te matarán. Por eso todo lo que he dicho debe quedar entre nosotros. No confirmaré mis palabras a nadie, lo negaré todo si es necesario. ¿Entiendes? Ana asintió lentamente. Dentro de ella nacía un sentimiento que no había experimentado en 3 meses. Ira. Una ira ardiente, furiosa contra quienes le habían quitado todo. La ira le daba fuerzas, alejaba el entumecimiento, llenaba el vacío. Quiero que paguen, susurró, y en su voz sonó el acero. Quiero justicia. A cualquier precio. Entonces necesitas un plan, dijo Constantino, inclinándose hacia adelante. Y ayuda. Sola no podrás hacer nada contra semejante máquina. Pero yo sé cómo actuar. Hay que reunir pruebas, encontrar un policía honesto en quien se pueda confiar y entregarle todos los materiales. Pero llevará tiempo, quizás meses. ¿Estás dispuesta a esperar? Estoy dispuesta, respondió Ana firmemente, secándose las lágrimas. Dispuesta a todo. Se quedaron en el despacho otras 2 horas, discutiendo los detalles. Constantino contó todo lo que sabía sobre la banda de Abrantes. Los lugares de sus reuniones, un almacén abandonado en las afueras, un club privado en el centro de la ciudad. Los nombres de los participantes, Gregorio, Simón, Miguel, Román. Los contactos en la policía, varios oficiales corruptos que cerraban casos. Ana escuchaba, memorizaba cada palabra, cada detalle. La ira dentro de ella se transformaba en una determinación helada. Cuando subieron, era pasada la medianoche. Ana regresó a su habitación, se acostó en la cama, pero no podía dormir. Los pensamientos daban vueltas en un torbellino. Alejandro y Clara no simplemente murieron en un accidente. Los asesinaron. A sangre fría, profesionalmente, despiadadamente. Y los asesinos quedaron impunes, continúan viviendo, matando a otras personas. Pero ahora ella conocía la verdad. Y ahora tenía un objetivo, conseguir justicia a cualquier precio. La mañana fue clara y cálida. El sol de mayo inundaba la habitación con luz dorada, los pájaros cantaban en el jardín tras la ventana. Ana se despertó temprano, le dolía la cabeza por la falta de sueño, pero dentro ardía el fuego de la determinación. Se levantó, se lavó con agua fría, se vistió con ropa normal. Se miró en el espejo. El rostro seguía igual de demacrado, pero en los ojos había aparecido un nuevo brillo, tenía un objetivo. Ya no era una viuda rota. Era una mujer con una misión. En el desayuno, Constantino estaba sentado con sus gafas oscuras, interpretando el papel de ciego para el servicio de manera impecable. Vera Montero ponía la mesa, hablaba de asuntos domésticos, había que reparar la valla, encargar comida para la próxima semana, encontrar un nuevo jardinero. Ana seguía el juego, se comportaba como siempre, leía el periódico en voz alta, artículos sobre política, economía, noticias locales. Pero entre ella y Constantino ahora había un vínculo invisible, un secreto que guardaban juntos.
Después del desayuno salieron a pasear por el jardín. Caminaban por el sendero entre parterres de tulipanes y narcisos. Ana lo llevaba del brazo, como siempre. Cuando se alejaron lo suficiente de la casa, él habló en voz baja, sin girar la cabeza. ¿Has pensado en todo lo que te dije ayer? Sí, respondió ella igual de bajo, mirando al frente. Quiero actuar. Pero no sé por dónde empezar. Soy una mujer corriente, no tengo contactos, no tengo experiencia en estos asuntos. Se necesita un detective privado, dijo Constantino, deteniéndose junto a la fuente. Alguien que reúna pruebas contra Abrantes. No puedo ayudarte directamente. Si alguien se entera de que participo en esto, mi tapadera se derrumbará y me matarán. Pero te daré dinero. Dentro de una semana te pagarán el primer salario. 1.500 euros. Será suficiente para contratar a un buen detective para la primera fase del trabajo. ¿Conoce a algún detective así? Preguntó Ana con esperanza. No, pero puedes buscar por tu cuenta. En la ciudad hay varias agencias. Elige con cuidado, busca a alguien en quien puedas confiar. Le reseñas, verifica la reputación. Y recuerda, no le cuentes a nadie la verdad sobre mí. Si el detective pregunta de dónde sacaste la información sobre Abrantes, di que encontraste la información tú misma, a través de conocidos, por internet. Invéntate una historia creíble. Mi nombre no debe aparecer bajo ninguna circunstancia. Ana asintió, memorizando cada palabra. El plan parecía simple, pero ella entendía lo peligroso que era. Un paso en falso, y Abrantes se enteraría de que habían empezado a actuar contra él. Seré cuidadosa, prometió. Muy cuidadosa. Los días siguientes vivió en una tensa espera. Cumplía con sus obligaciones, leía a Constantino periódicos y libros, paseaba con él por el jardín, lo acompañaba en breves viajes a la ciudad para guardar las apariencias. Por las noches se sentaba en su habitación y buscaba información en Internet con su viejo móvil. Agencias de detectives, reseñas de clientes, precios de servicios. La elección era escasa, la mayoría ofrecía vigilancia de cónyuges infieles o búsqueda de deudores. Casi nadie llevaba investigaciones serias, pero una agencia destacaba. Sevillano y Asociados. El propietario, Antonio Sevillano, ex policía, que se había jubilado hacía 10 años tras un conflicto con sus superiores por negarse a cerrar un caso contra un funcionario influyente. Especialización, casos complejos, investigaciones de delitos, recogida de pruebas para juicios. Las reseñas eran positivas, aunque escasas. Los clientes elogiaban su profesionalidad, honestidad, disposición a aceptar casos peligrosos. Los precios eran altos, pero no exorbitantes. Ana decidió que esa era su opción. La semana pasó lentamente, cada día se hacía eterno. Pero finalmente llegó el día del pago. Vera Montero entregó a Ana un sobre grueso con dinero. 1.500 euros en efectivo, billetes nuevos. Ana nunca había tenido en sus manos tal cantidad. Los dedos le temblaban cuando contaba los billetes. Era su oportunidad, su posibilidad de comenzar el camino hacia la justicia. Escondió el sobre en su bolso, el corazón le latía de emoción y miedo. Al día siguiente, sábado, pidió el día libre. Le dijo a Vera Montero que necesitaba ir a la ciudad por asuntos personales, comprar ropa, visitar al médico. El ama de llaves dio permiso sin hacer muchas preguntas, llamó a un taxi. El conductor llegó en 20 minutos, un hombre de mediana edad silencioso que no mostraba curiosidad. La oficina de la agencia Sevillano y Asociados estaba en el centro de la ciudad, en el tercer piso de un edificio de oficinas normal en una calle tranquila. Ana subió por la escalera, encontró la puerta correcta. En la placa estaba grabado el nombre y el logotipo, un ojo estilizado con una lupa. Llamó 2 veces, entró. En la recepción había una joven sentada ante un ordenador, de unos 25 años, con un traje de negocios. Levantó la vista, sonrió cortésmente. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría reunirme con Antonio Sevillano,
dijo Ana, intentando que la voz no le temblara. Tengo un caso. Un caso serio. Un momento, por favor. La chica marcó un número en el teléfono, habló en voz baja, tapando el auricular con la palma. Luego asintió a Ana con una sonrisa. Don Antonio la recibirá ahora. Pase al despacho, la puerta a la derecha. Ana empujó la puerta y entró. El despacho era pequeño pero acogedor. Estanterías con literatura jurídica y carpetas de casos, un escritorio con ordenador, 2 sillones para visitantes. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 40 años, cabello oscuro corto con canas en las sienes, rostro delgado con rasgos afilados, ojos grises atentos que parecían ver a través de las personas. Se levantó, extendió la mano sobre el escritorio. Antonio Sevillano. Siéntese, por favor. Ana estrechó su mano, un apretón fuerte y seguro, y se sentó en el sillón. Antonio se sentó enfrente, juntó las manos sobre el escritorio, la miraba expectante, estudiándola. Me llamo Ana Coronado, comenzó, la voz le temblaba, pero se obligó a hablar con firmeza. Hace 3 meses mi marido Alejandro y mi hija Clara murieron en un accidente de tráfico. La policía cerró el caso como accidente. Pero me enteré. Me enteré de que fue un asesinato. Los mataron a propósito porque fueron testigos de un crimen. Necesito su ayuda para encontrar pruebas y llevar a los asesinos ante la justicia. Antonio Sevillano escuchaba sin interrumpir. El rostro permanecía impenetrable, pero los ojos seguían atentamente cada uno de sus movimientos. Cuénteme más en detalle, dijo con calma, sacando una libreta. ¿De dónde tiene la información de que fue un asesinato? ¿Qué razones tiene para pensar así? Ana respiró profundamente. Había preparado la historia de antemano, como le había aconsejado Constantino. Necesitaba sonar convincente, pero sin revelar la verdadera fuente de información. Encontré en las cosas de mi marido una memoria USB, continuó Ana, intentando hablar con seguridad. La guardaba en un escondite. En ella había fotos de ese día, cuando fueron testigos. Fotografió el lugar del crimen, los rostros de los criminales, la matrícula del coche en el que se marcharon. Empecé a buscar información, hablé con conocidos de mi marido, leí artículos sobre casos similares. Poco a poco supe el nombre del hombre detrás de todo esto, Salvador Abrantes. Es el jefe de una organización criminal. Mi marido y mi hija vieron cómo su gente cometió un asesinato. Los eliminaron para que no pudieran declarar. Antonio Sevillano frunció el ceño, anotando los puntos principales en la libreta. Salvador Abrantes es una figura muy seria, dijo lentamente, dejando el bolígrafo. Si tiene razón, este es un caso extremadamente peligroso. Tengo algunas preguntas. ¿Dónde está esa memoria USB ahora? ¿Por qué no fue directamente a la policía con esas pruebas? La destruí, mintió Ana rápidamente, como había planeado. Me asusté de que pudieran encontrarla las personas equivocadas. La quemé. Pero recuerdo todo lo que había. Recuerdo la matrícula del coche, recuerdo las caras. Y leí que Abrantes tiene contactos en la policía. Por eso tengo miedo de ir allí directamente. Necesito pruebas más sólidas que no puedan ocultar. Entiendo sus temores, están justificados, asintió el detective. Sin pruebas materiales será muy difícil hacer algo. Pero no imposible. Puedo intentar encontrar testigos, reunir información sobre las actividades de Abrantes, encontrar otras pruebas. ¿Está dispuesta a pagar por tal investigación? Sí. ¿Cuánto cuesta? Depende de la complejidad y el tiempo que requiera. Un caso así requerirá recursos serios, posiblemente trabajo peligroso. Cobraré 1.000 euros de anticipo por el primer mes de trabajo. Si encuentro pruebas sustanciales y el caso llega a juicio, otros 500 al finalizar. Si en un mes no encuentro nada útil, le devolveré la mitad del anticipo. ¿Acepta estas condiciones? Ana asintió sin dudar. 1.500 euros, exactamente su salario. Sacó el sobre del bolso, contó 1.000 euros,
Los dejó sobre el escritorio en una pila ordenada. ¿Cuándo puede empezar a trabajar? Hoy mismo, respondió Antonio Sevillano, guardando el dinero en un cajón del escritorio y cerrándolo con llave. Deme toda la información que conozca. Nombres, fechas, lugares, cualquier detalle. Todo lo que pueda ayudar en la investigación. Ana contó todo lo que había sabido por Constantino, evitando cuidadosamente mencionar su nombre. Sobre la banda de Abrantes, sobre su gente, Gregorio, Simón, Miguel, Román. Sobre los lugares de sus reuniones, el almacén abandonado en el polígono, el club privado Imperio en el centro. Sobre los contactos en la policía, sobre los esquemas de tráfico de sustancias prohibidas. Antonio lo anotaba todo, hacía preguntas aclaratorias, pedía que repitiera algunos puntos. La conversación duró más de una hora. Bien, dijo finalmente, cerrando la libreta. Tengo información suficiente para empezar. Comenzaré verificando estos datos, intentaré encontrar testigos dispuestos a hablar, buscaré documentos que confirmen las conexiones de Abrantes con actividades criminales. Llevará tiempo, posiblemente varias semanas. Le informaré regularmente sobre los resultados. Déjeme su número de teléfono. Ana le dio el número. Se despidieron con un fuerte apretón de manos. En la calle, Ana se detuvo, respiró profundamente el aire primaveral. El primer paso estaba dado. El detective había aceptado el caso. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que encontraría lo que se necesitaba. Regresó a la mansión de Durán al anochecer. En el vestíbulo la recibió Vera Montero, preguntó cómo había ido el viaje. Ana respondió brevemente, todo bien, compró lo necesario. El ama de llaves asintió y se fue a la cocina a organizar la cena. Ana subió a su habitación, se tumbó en la cama. El cuerpo le temblaba de tensión nerviosa. Lo había hecho. Había contratado a un detective. Había comenzado el camino hacia la justicia. Pero por delante quedaban semanas de incertidumbre, miedo, espera. Durante 2 semanas Ana vivió en una espera angustiosa. Cada día era igual al anterior, desayuno con Constantino, lectura de periódicos, paseos por el jardín, comida, tiempo libre, cena, sueño. La rutina ayudaba a no volverse loca, pero dentro ardía constantemente el fuego de la impaciencia. Intentaba comportarse con naturalidad, no mostrar tensión, no despertar sospechas en Vera Montero y el resto del servicio. Constantino preguntaba ocasionalmente cómo avanzaba el caso cuando se quedaban solos en el jardín. Ana respondía brevemente, el detective trabaja, esperamos resultados. Él asentía, le apretaba la mano en señal de apoyo. Antonio Sevillano llamó 3 veces durante esas 2 semanas. La primera vez a los 5 días de su encuentro, informó que estaba verificando los contactos de Abrantes en la administración municipal, había encontrado algunas pistas interesantes. La segunda vez a la semana, había logrado encontrar a una persona que trabajó en la banda antes, pero que se marchó y ahora estaba dispuesto a hablar, aunque temía por su vida. Necesitaba tiempo para convencerlo de dar testimonio oficial. La tercera vez al 13º día, había encontrado documentos que confirmaban el blanqueo de dinero a través de empresas pantalla de Abrantes. Con cada llamada la esperanza en el pecho de Ana se encendía más brillante. El caso avanzaba. Las pruebas se estaban reuniendo. Pronto, muy pronto los asesinos de su familia responderían, pero por las noches la atormentaban pesadillas. Veía a Alejandro y Clara en el coche en llamas, oía sus gritos, intentaba correr hacia ellos, pero las piernas no obedecían. Se despertaba con sudor frío, lloraba en la almohada, temiendo que alguien la oyera. El 16º día, temprano por la mañana, Antonio Sevillano volvió a llamar. La voz sonaba emocionada, se oía triunfo en ella. Ana, necesito reunirme con usted. Urgentemente. He encontrado información muy importante. Información clave que puede cambiar todo el caso. ¿Dónde? ¿Cuándo? Preguntó, el corazón empezó a latir más rápido, las manos le temblaron. Esta tarde, a las 7. Cafetería Bonjour en la avenida del Generalísimo,
¿La conoce? La encontraré, prometió Ana. Venga sola. Es muy importante. Y tenga cuidado, asegúrese de que nadie la sigue. Pidió permiso a ver a Montero para ir a la ciudad por la tarde. Dijo que necesitaba comprar algo. El ama de llaves frunció el ceño, pero dio permiso, llamó a un taxi para las 7 de la tarde. El día se hizo insoportablemente lento. Ana intentaba leer a Constantino, pero constantemente se perdía el hilo de la narración. Él notó su nerviosismo, cuando se quedaron solos en el paseo, preguntó en voz baja. ¿Ha pasado algo? El detective encontró información importante, susurró Ana. Nos vemos esta tarde. Dijo que puede cambiar todo. Ten cuidado, advirtió Constantino seriamente. Mucho cuidado. Si Abrantes se entera de que se está investigando contra él, empezará a actuar. Asegúrate de que nadie te ve, no menciones nombres, no dejes rastros. Tendré cuidado, prometió ella. La cafetería Bonjour resultó ser un establecimiento pequeño en la planta baja de un edificio residencial, con interior sencillo y pocos clientes. Ana entró exactamente a las 7, miró alrededor. Antonio Sevillano estaba sentado en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, desde donde se veía toda la sala. Hizo un gesto con la mano cuando la vio. Ana se acercó, se sentó enfrente. ¿Qué ha encontrado? Preguntó sin preámbulos, inclinándose hacia adelante. Antonio puso sobre la mesa una carpeta gruesa con documentos, la acercó a Ana. Mucho, respondió seriamente, bajando la voz. Muchísimo. Escuche atentamente. He verificado toda la información sobre Salvador Abrantes que me dio. Es efectivamente el cabecilla de una gran organización criminal. Se dedican al tráfico de sustancias prohibidas a escala industrial, blanqueo de dinero a través de empresas pantalla, asesinatos por encargo de personas incómodas. Abrantes tiene poderosos contactos en la policía, fiscalía, administración municipal. Paga sobornos, intimida testigos, cierra casos. Está protegido por todos lados, como una fortaleza. Pero encontré el eslabón débil en esa fortaleza. ¿Cuál? Exhaló Ana. Hace 3 años uno de sus subordinados, un hombre llamado Gregorio Telles, fue atrapado con un gran cargamento de droga, empezó a explicar Antonio, abriendo la carpeta y mostrando fotografías. Lo pillaron con las manos en la masa, las pruebas eran irrefutables. El tribunal le dio 5 años de régimen estricto. Pero al cabo de 1 año salió inesperadamente en libertad condicional. Alguien muy influyente pagó por su liberación, sobornó a las personas necesarias. Lo más probable es que fuera el propio Abrantes, Telles era su mano derecha, sabía demasiado. Después de salir regresó a la banda, siguió trabajando para Abrantes. Pero encontré a su ex esposa, Olga Telles. Se divorciaron mientras él estaba en prisión. Me contó algo muy interesante. Gregorio siempre llevaba registros detallados de todos sus asuntos. Nombres, fechas, cantidades de dinero, lugares de reunión, detalles de cada crimen. Lo anotaba todo en cuadernos gruesos, que guardaba como seguro en caso de que Abrantes decidiera deshacerse de él. Esos registros los escondió en un lugar seguro antes del arresto. Ana escuchaba conteniendo la respiración, sin apartar los ojos del rostro del detective. ¿Ha encontrado esos registros? ¿Dónde están? Todavía no, negó con la cabeza Antonio. Pero Olga está dispuesta a cooperar. Odia a Abrantes, lo culpa de que su marido se convirtiera en criminal. Dará testimonio contra toda la banda y nos dirá dónde escondió Gregorio sus registros. Esas son pruebas clave, Ana. Con esos registros se puede abrir un caso penal completo contra Abrantes y toda su organización. Allí habrá nombres, hechos, cifras, todo lo que necesita la investigación. ¿Y el propio Gregorio Telles? Preguntó Ana tensante. ¿Dónde está ahora? ¿Quizás él también declare? Desgraciadamente, Gregorio está muerto, respondió Antonio sombríamente. Murió hace 2 meses. Oficialmente, se ahogó en el río, cayó de un puente en estado de embriaguez.
No hubo testigos, las cámaras en esa zona no funcionaban. En realidad, estoy casi seguro de que lo mataron por orden de Abrantes. Posiblemente el jefe se enteró de la existencia de los registros y decidió deshacerse del eslabón poco fiable. Pero los registros no los encontró porque Gregorio nunca dijo a nadie dónde los había escondido. Solo le dio pistas a su esposa de que si le pasaba algo, ella debía saber dónde buscar. Ana guardó silencio. Entonces había pruebas reales. Había una oportunidad concreta de meter a Abrantes y su gente entre rejas para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. Ahora necesitamos un policía honesto, un investigador que no tenga miedo de meterse en casos así, respondió Antonio, cerrando la carpeta. He estado verificando varios candidatos estos días. La mayoría o están corrompidos y en el bolsillo de Abrantes, o tienen demasiado miedo por su vida y carrera para aceptar un caso así. Pero hay una persona que puede ayudarnos. Víctor Borrás, investigador de casos especialmente importantes, 35 años. Se trasladó a nuestra ciudad hace medio año desde Barcelona. Tiene reputación de ser una persona honesta y de principios, que no hace compromisos. Durante su trabajo en Barcelona abrió varios casos sonados contra funcionarios y empresarios influyentes, rechazó 2 veces sobornos importantes, por lo que incluso recibió amenazas. He hecho averiguaciones detalladas a través de mi gente, está limpio, en la medida en que es posible en nuestro sistema. ¿Se puede confiar en él? ¿Está completamente seguro de él?, preguntó Ana con desconfianza. ¿Y si también es corrupto, solo que lo oculta bien? Una garantía del 100%, por supuesto, nadie puede darla, admitió honestamente el detective. Pero lo he verificado muy cuidadosamente. Hablé con sus antiguos colegas de Barcelona. Esta persona realmente cree en la ley y la justicia. Quedan pocos así, pero todavía existen. Si queremos conseguir justicia por vía legal, tenemos que arriesgarnos y confiar en él. Ana reflexionó, mordiéndose los labios. El riesgo era enorme. Si el investigador resultaba deshonesto, si transmitía la información a Abrantes, los matarían a todos, a ella, al detective, a Constantino, a la ex esposa de Telles. Pero no había otra salida. De acuerdo, asintió con decisión. ¿Cuándo podemos reunirnos con él? Ya he acordado preliminarmente, respondió Antonio con una ligera sonrisa. Pasado mañana, el miércoles, a las 10 de la mañana. Nos recibirá en su despacho. Le entregaré todos los materiales que he reunido estas semanas. Olga Telles también estará allí, dispuesta a dar testimonio oficial bajo acta. Si el investigador Borrás acepta llevar el caso, tendremos una oportunidad real de llevarlo a juicio y ganar. Estaré sin falta, dijo Ana con firmeza, enderezando la espalda. Haré todo lo necesario. Hablaron un poco más sobre los detalles, luego se despidieron. Ana salió de la cafetería, se detuvo en la acera, miró alrededor. Las farolas brillaban, por la calle pasaba gente, circulaban coches, la vida normal de una ciudad normal. Y en algún lugar de esta ciudad vive el asesino de su familia, anda libre, posiblemente planea nuevos crímenes. Pero pronto, muy pronto lo atraparán. Creía en ello con todo su corazón. Ana regresó a la mansión tarde por la noche, la cabeza le daba vueltas de pensamientos y planes. En el vestíbulo la esperaba Constantino, sentado en un sillón. Cuando Vera Montero desapareció en la cocina, él preguntó en voz baja, ¿cómo fue? Bien, susurró Ana, inclinándose hacia él. Muy bien. El detective encontró pruebas. Pasado mañana nos reunimos con el investigador. Una persona honesta, según dice Antonio. Si todo sale según el plan, pueden abrir el caso. Constantino asintió lentamente, bajando por un momento las gafas y mirándola. Entonces se acerca el desenlace, dijo en voz baja. Prepárate para cualquier giro de los acontecimientos, Ana. Y recuerda, si algo sale mal, lo negaré todo. No sé nada, tú solo eres mi cuidadora. ¿Entiendes? Entiendo, asintió ella.
No se preocupe, su nombre no se mencionará en ningún lado. Esa noche Ana casi no durmió. Yacía con los ojos abiertos, miraba al techo, pensaba en Alejandro y Clara. ¿De verdad pronto los asesinos recibirían su merecido? ¿De verdad la justicia es posible en este mundo cruel? El miércoles por la mañana Ana volvió a pedir permiso para ir a la ciudad. Esta vez dijo a Vera Montero que necesitaba visitar al notario para tramitar documentos relacionados con la herencia de su marido. El ama de llaves frunció el ceño, pero no hizo preguntas detalladas, llamó a un taxi. El edificio del comité de investigación era una construcción gris de hormigón de aspecto oficial. Ana se reunió con Antonio Sevillano en la entrada exactamente a las 9:30. Con él había una mujer de unos 40 años, delgada, pálida, con ojos aterrorizados y movimientos nerviosos. Era Olga Telles, la ex esposa del fallecido Gregorio. Pasaron por seguridad, mostrando los documentos, subieron por la escalera de hormigón al tercer piso. El despacho del investigador Borrás estaba al final de un largo pasillo. Antonio llamó a la puerta 2 veces. Se oyó un claro adelante. Entraron. Detrás de un viejo escritorio de madera, cubierto de carpetas y documentos, estaba sentado un hombre de unos 35 años, de constitución atlética, con postura recta. Cabello rubio cortado al rape, rostro decidido con nariz recta y mentón firme, penetrantes ojos azules. Se levantó cuando aparecieron, saludó, invitó a sentarse en las sillas de madera con tapizado de cuero rojo que había frente al escritorio. Víctor Borrás, investigador de casos especialmente importantes, se presentó. Antonio me advirtió de su visita. Siéntense, por favor. La voz era calmada, segura, inspiraba confianza. Ana se sentó, apretando las manos sobre las rodillas, sintiendo como el corazón le latía en el pecho. Ana Coronado, se presentó. Gracias por aceptar recibirnos. Antonio me contó todo en términos generales, asintió Víctor Borrás. Su marido e hija murieron en un accidente de tráfico hace poco más de 3 meses. Usted cree que no fue un accidente, sino un asesinato premeditado relacionado con la organización criminal de Salvador Abrantes. Escucharé atentamente todos sus argumentos y estudiaré los materiales que han traído. Pero debo advertir enseguida, Abrantes es una persona muy peligrosa con influencia seria. Si nos metemos en este caso, no habrá vuelta atrás. Entiendo todos los riesgos, respondió Ana con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Mi marido e hija están muertos. Los mataron porque vieron un crimen e intentaron informar a la policía. Quiero justicia. Quiero que los asesinos respondan según la ley. Víctor Borrás la miró atentamente, como evaluando lo seria que era y si estaba dispuesta a llegar hasta el final. Luego asintió. Bien. Muéstrenme lo que tienen. Antonio Sevillano puso sobre el escritorio la gruesa carpeta con materiales del caso, empezó a explicar metódicamente. Aquí se han reunido testimonios de varios testigos que confirman que Alejandro Coronado y su hija Clarisa vieron el asesinato del empresario Andrés Málaga en el aparcamiento de un centro comercial hace 3 meses. Aquí están las copias de sus declaraciones que dieron en la comisaría local. Aquí, fotografías del lugar donde se cometió el crimen. Aquí, información de que 2 días después de dar testimonio su coche fue embestido por un camión en la carretera. Versión oficial, accidente, el conductor huyó. En realidad, asesinato por encargo, organizado por la organización de Abrantes. Sacó la siguiente pila de documentos. A continuación, materiales sobre la propia organización. Esquemas de blanqueo de dinero a través de empresas pantalla, evidencias de tráfico de sustancias prohibidas, conexiones con funcionarios y policías corruptos. Y aquí lo más importante, el testimonio de Olga Telles, ex esposa del difunto Gregorio Telles, que fue la mano derecha de Abrantes. Olga se mordió nerviosamente el labio, pero habló con voz temblorosa. Mi ex marido Gregorio trabajó para Abrantes más de 10 años. Se ocupaba del transporte y venta de sustancias prohibidas, participó en asesinatos por encargo. Yo sabía a qué se dedicaba, pero tenía miedo de irme, me amenazaba a mí y a mi madre.
Cuando lo encarcelaron hace 3 años, me divorcié de él. Pero antes del arresto me dijo que si le pasaba algo, yo debía conocer la verdad. Llevaba registros detallados de todos los asuntos de la banda, nombres, fechas, cantidades, crímenes. Los guardaba como seguro. Esos registros están en un escondite en la vieja casa de campo de sus padres en el pueblo de El Pinar, a 30 kilómetros de la ciudad. Puedo mostrar el lugar exacto. Víctor Borrás escuchaba atentamente, tomando notas en un cuaderno. Su rostro permanecía impenetrable, pero los ojos estudiaban cuidadosamente cada documento. Hojeaba los papeles, leía las declaraciones, examinaba las fotografías. Pasaron unos 15 minutos de tenso silencio. Finalmente el investigador levantó la vista y miró a los tres. Este es material muy serio, dijo lentamente, apartando los documentos. Si aunque sea la mitad de esto se confirma en la verificación, tenemos más que suficientes fundamentos para abrir un caso penal contra Salvador Abrantes y toda su organización criminal. Pero todos deben entender, será peligroso. Si se entera de que se está investigando contra él, intentará eliminar a todos los implicados. Entendemos los riesgos, dijo firmemente Antonio Sevillano. Pero si no actuamos ahora, seguirá matando. ¿Cuántas personas más deben morir? Víctor Borrás asintió. Tienen razón. Me haré cargo de este caso. Pero el proceso llevará tiempo, hay que verificar todos los materiales, interrogar a los testigos de nuevo, encontrar esos registros de Telles, reunir pruebas adicionales, realizar operaciones. Es trabajo de varios meses como mínimo. De acuerdo, dijo Ana, y en la voz sonó acero. Lo principal es que haya resultado. Que respondan por lo que hicieron. Lo habrá, prometió firmemente el investigador, mirándola a los ojos. Les doy mi palabra. Llevaré este caso hasta el final, a pesar de cualquier presión. Les daré mi número de teléfono directo. Los mantendré informados de todos los acontecimientos significativos a medida que avance la investigación. Pero todos deben ser extremadamente cuidadosos a partir de ahora. No cuenten a nadie de nuestra reunión, no atraigan atención innecesaria hacia ustedes. Si sienten que los siguen o los amenazan, avísenme inmediatamente. Organizaré protección. Anotaron su número, volvieron a discutir los detalles. Olga describió detalladamente dónde estaba el escondite con los registros de Gregorio en la vieja casa de campo. Víctor Borrás prometió organizar un desplazamiento allí en los próximos días para incautar las pruebas. La reunión terminó al cabo de 1 hora. Se despidieron y salieron del despacho. En la calle, en la entrada del edificio de la Fiscalía, Ana estrechó la mano de Antonio Sevillano. Gracias, dijo con profundo sentimiento, y las lágrimas afloraron a sus ojos. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. Sin usted nunca habría llegado a este momento. No me agradezca, respondió el detective, dándole una palmada en el hombro. Este es mi trabajo, ayudar a la gente a buscar la verdad. Es usted una mujer muy valiente, Ana. Aguante, el caso ha avanzado. Buena suerte. Olga Telles también se despedía, estrechando con manos temblorosas las de Ana y el detective. Creo que Gregorio fue asesinado precisamente por Abrantes, dijo en voz baja, y quiero que responda no solo por su familia, sino también por mi exmarido. Por mucho que lo odiara por haberse convertido en un criminal, fue Abrantes quien lo hizo así. Que se pudra en prisión hasta el final de su vida. Ana regresó a la mansión de Durán cerca del mediodía. El corazón estaba lleno de esperanza, tan brillante y viva como no había estado en muchos meses. El caso avanza. Borrás es una persona honesta, un verdadero profesional, hará todo lo posible para meter a Abrantes y su banda entre rejas. Las siguientes semanas pasaron en una espera angustiosa, casi insoportable. Cada día parecía una eternidad. Víctor Borrás trabajaba sin descanso. La investigación estableció la ubicación del escondite con los registros de Gregorio Telles. Olga mostró el lugar exacto en la casa de campo. Allí había 5 cuadernos gruesos, escritos con letra pequeña. Era material increíble, nombres,
fechas, cantidades de transacciones, detalles de asesinatos y otros crímenes de los últimos 10 años. Era una mina de oro para la investigación. 2 semanas después, Borrás interrogó oficialmente a la ex esposa de Telles, bajo acta. Su testimonio coincidía completamente con los registros. También encontró a otros 2 testigos dispuestos a declarar contra Abrantes, ex miembros de la banda que se habían marchado y temían venganza. El caso penal fue abierto oficialmente por los artículos de organización de comunidad criminal, tráfico ilegal de sustancias prohibidas, asesinatos por encargo. 10 días después comenzó la investigación activa. Se realizaron registros, se incautaron documentos de las empresas pantalla de Abrantes, se interrogó a testigos. Se reunían materiales sobre cada episodio de los crímenes. Mes y medio después del inicio de la investigación, Víctor Borrás llamó a Ana con información importante. La voz sonaba emocionada. Ana, muy pronto, prometió el investigador, prepárese para que puedan llamarla a declarar como persona interesada y familiar de los fallecidos. Es un procedimiento estándar. Estoy lista, respondió firmemente Ana, y su voz no temblaba. Lista para todo lo que sea necesario. Colgó el teléfono, se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación. Pronto, muy pronto todo terminaría. Pronto los asesinos de Alejandro y Clara estarían donde les correspondía, tras las rejas. Los arrestos ocurrieron una fría mañana de primavera, un miércoles, exactamente 2 meses después del inicio de la investigación oficial. Víctor Borrás llamó a Ana temprano, a las 7:30 de la mañana, cuando acababa de despertarse. Ana, la operación ha sido exitosa, informó, y en la voz se oían cansancio y triunfo a la vez. Salvador Abrantes fue detenido hoy a las 6 de la mañana en su mansión en las afueras de la ciudad. Junto con él fueron arrestados 5 de sus cómplices más cercanos, Simón Quiroga, Miguel Baranda, Román Zurdo, Vital Dueñas y Omar Salazar. Todos están ahora en el centro de detención preventiva bajo vigilancia reforzada. Se les han imputado cargos por numerosos artículos, organización de comunidad criminal, tráfico ilegal de sustancias prohibidas en cantidades especialmente grandes, asesinatos por encargo, incluido el asesinato de su marido Alejandro Coronado y su hija Clarisa. Los materiales del caso pronto serán trasladados al tribunal. La vista judicial será programada aproximadamente dentro de 2 meses. Ana escuchaba sin dar crédito a sus oídos, sin creer que finalmente había sucedido. La mano le temblaba sosteniendo el teléfono. El corazón latía desenfrenadamente. ¿Es verdad?, susurró. ¿Realmente ha ocurrido? Sí, es verdad, confirmó Borrás suavemente. Están arrestados y bajo custodia. Las pruebas contra ellos son enormes. Los registros de Telles, los testimonios de testigos, documentos incautados en los registros, pericias. No tienen ninguna posibilidad de evitar el castigo. La justicia triunfará, Ana. Se lo prometo. Gracias, apenas pudo decir Ana entre lágrimas. Muchísimas gracias. No se imagina lo que esto significa para mí. Me lo imagino, respondió el investigador seriamente. Y me alegra haber podido ayudar. Su marido e hija fueron personas valientes. Merecían que sus asesinos recibieran su castigo. Ana terminó la conversación, se dejó caer en la cama. Todo el cuerpo le temblaba. Lo había logrado. Junto con Constantino, con Antonio Sevillano, con Víctor Borrás había conseguido lo imposible. Había conseguido justicia en un mundo donde ésta parecía un mito. Se vistió rápidamente, bajó. Encontró a Constantino en el salón, estaba sentado en un sillón, escuchando las noticias matutinas por la radio, sostenía una taza de café en las manos. Al oír sus pasos, giró la cabeza. Los arrestaron, dijo Ana en voz baja. A toda la banda. Abrantes está entre rejas. Ha sucedido. Por fin ha sucedido. Constantino se quitó lentamente las gafas oscuras que llevaba por costumbre en presencia del servicio, aunque todos ya sabían que su vista se había recuperado.
Sus ojos estaban húmedos, brillaban de lágrimas. Gracias a Dios, dijo con voz ronca, que le temblaba. Entonces esta pesadilla realmente ha terminado. Para ambos. Para mí, sí, asintió Ana, acercándose. Y para usted también significa libertad. Ahora no necesita esconderse, fingir. Puede vivir abiertamente, sin temer venganza. Y para mí también, estuvo de acuerdo, levantándose y abrazándola paternalmente. Gracias, Ana. Resultaste ser mucho más valiente que yo. Yo me asusté por mi familia y me escondí, y tú fuiste a la batalla hasta el final. Eres una gran mujer. Fue usted quien me dio la oportunidad de conocer la verdad, objetó ella, secándose las lágrimas. Sin usted habría seguido viviendo en la ignorancia, sin saber quién mató a mi familia. Usted se arriesgó por mí. Siempre estaré en deuda con usted. Se quedaron abrazados, dos personas que habían vivido el horror y el miedo, y finalmente habían encontrado la paz. Fuera brillaba el sol, los pájaros cantaban, la vida continuaba. Las siguientes semanas pasaron en relativa calma. Víctor Borrás llamaba regularmente, informaba del progreso de la investigación. Abrantes y sus cómplices se negaban categóricamente a admitir la culpa, contrataban abogados caros, intentaban presionar a los testigos a través de familiares en libertad. Pero había demasiadas pruebas, los registros de Telles no dejaban ninguna duda, los testimonios de muchos testigos confirmaban cada crimen, las pericias establecían conexiones con casos concretos. La defensa no podía oponer nada a tal volumen de pruebas. Constantino anunció oficialmente que su vista se había recuperado completamente después de un tratamiento en el extranjero. Volvió a la gestión activa de la empresa junto con su hijo Ignacio. La historia de su supuesta ceguera nunca se hizo pública, le pidió a Ana que guardara ese secreto para siempre, y ella aceptó. Algunos secretos deben seguir siendo secretos. 2 meses y medio después comenzó el esperado proceso judicial. Ana asistió a cada sesión sin excepción. Se sentaba en la sala del tribunal entre otros familiares de víctimas de la banda de Abrantes, resultaron ser muchos, demasiados. Miraba a Salvador Abrantes y sus cómplices sentados en la jaula de los acusados. Parecían personas normales, hombres de mediana edad con trajes oscuros, rostros anodinos. Era difícil creer que estas personas habían asesinado a sangre fría a su familia y a muchas otras personas inocentes. El proceso duró casi un mes. 4 semanas de sesiones, interrogatorios, estudio de pruebas. El fiscal presentaba metódicamente los hechos uno tras otro, los registros de Telles, testimonios de testigos, dictámenes periciales, documentos financieros. Los abogados defensores intentaban refutar las acusaciones, encontrar inconsistencias, desacreditar a los testigos. Pero todo era en vano. Había tantas pruebas que ninguna defensa podía refutarlas. Finalmente llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba abarrotada, periodistas con cámaras, familiares de víctimas, simples ciudadanos curiosos que seguían el caso sonado. Ana estaba sentada en primera fila. El juez leía la sentencia durante mucho tiempo, con voz monótona, enumerando cada crimen, cada prueba, cada episodio. Ana escuchaba conteniendo la respiración, temiendo perderse una sola palabra. Salvador Abrantes fue condenado a 25 años de privación de libertad en colonia de régimen especial con confiscación de todos los bienes. A continuación el juez dio a conocer las sentencias del resto de acusados, de 15 a 22 años de privación de libertad. Cuando el juez terminó y golpeó con el martillo anunciando cerrada la sesión, en la sala se instaló un silencio de varios segundos. Luego estallaron aplausos, gritos de alivio de los familiares de las víctimas. Algunos lloraban, otros se abrazaban, otros simplemente permanecían sentados aturdidos. Ana se cubrió el rostro con las manos y lloró. Por primera vez en todos esos meses lloraba no de pena, sino de alivio. Lo había logrado. La justicia había triunfado. Los asesinos de su familia pasarían el resto de sus vidas tras las rejas, donde les correspondía. Víctor Borrás se acercó a ella después de la sesión, le puso una mano en el hombro. Ha hecho un gran trabajo, Ana,
dijo en voz baja. No cualquiera es capaz de recorrer tal camino hasta el final. Puede estar orgullosa de sí misma. Es usted quien ha hecho un gran trabajo, objetó Ana, levantando los ojos llorosos. Usted se arriesgó a aceptar este caso, no temió la influencia de Abrantes, llevó todo hasta el juicio. Usted es un verdadero héroe. Solo hacía mi trabajo, respondió modestamente el investigador. El trabajo por el que me pagan. Defender la ley y la justicia. Su marido e hija merecían que sus asesinos respondieran. Ahora pueden descansar en paz. Se estrecharon las manos. Ana sintió como de su mano emanaba calidez, apoyo, fuerza. Algo dentro de ella respondió a ese calor. Después del juicio la vida de Ana comenzó a cambiar gradualmente, a llenarse de nuevos colores. Constantino, como había prometido, le ofreció un trabajo real en su empresa. Ana, dijo una tarde cuando cenaban en la terraza de la mansión. Ya no estás obligada a trabajar conmigo como cuidadora. Ese papel solo era necesario como tapadera. Pero me gustaría que te quedaras, aunque en otro puesto. Mi empresa necesita una buena contable. Tienes formación en la especialidad, aunque sin mucha experiencia, pero eres inteligente, honesta, responsable. Te ofrezco un puesto en el departamento financiero de nuestra empresa. El sueldo será digno, 1.000 € al mes en la fase inicial, más paquete social completo, seguro médico, posibilidades de crecimiento profesional. ¿Qué dices? Ana estaba asombrada por tal oferta, no esperaba semejante giro. ¿Lo dice en serio? Pero casi no tengo experiencia práctica, apenas he trabajado en mi especialidad. Completamente en serio, dijo firmemente Constantino. Te lo has ganado con tu valentía y honestidad. Pasaste por el infierno y no te rompiste, no te amargaste. Luchaste por la justicia arriesgando tu propia vida. Esas personas son raras en nuestro tiempo. Mereces una vida normal, digna. Además, confío plenamente en ti, y la confianza en los negocios vale más que cualquier experiencia. Ana aceptó sin pensarlo mucho. Una semana después empezó a trabajar en la oficina de la empresa Durán e Hijos en el centro de la ciudad, en el departamento financiero. El trabajo resultó interesante y no demasiado complicado para una persona con su formación. Llevar documentación, elaborar informes, verificar facturas, trabajar con proveedores. Los compañeros resultaron amables y dispuestos a ayudar a la novata. El jefe del departamento, un hombre estricto pero justo de unos 50 años llamado Federico Romero, explicaba pacientemente todos los matices, ayudaba a familiarizarse con los programas de contabilidad. Poco a poco, día a día, Ana empezó a volver a la vida. Con el primer sueldo completo alquiló un pequeño piso de una habitación en un edificio nuevo cerca de la oficina, en un quinto piso con vistas al parque. Lo amueblió de forma modesta pero acogedora, compró los muebles que faltaban, electrodomésticos, vajilla, ropa de cama. Por primera vez en muchos meses tenía su propio hogar, su propio espacio personal. Los fines de semana paseaba por la ciudad, descubría nuevos lugares, cafeterías, parques, museos, bibliotecas. Empezó a leer libros de nuevo, a ver películas, a escuchar música. El dolor por la pérdida de Alejandro y Clara no desapareció, permaneció profundamente dentro, parte inseparable de su alma. Pero Ana aprendió a vivir con ese dolor, sin permitir que absorbiera toda su vida. Comprendió que tenía derecho a ser feliz de nuevo, que Alejandro y Clara habrían querido que viviera una vida plena, y no que existiera en duelo eterno. Víctor Borrás llamaba ocasionalmente, preguntaba cómo iban las cosas, el trabajo, el ánimo. Se veían a veces, tomaban café en una pequeña cafetería acogedora cerca de su casa, hablaban del trabajo, la vida, la ciudad. Ana sentía que entre ellos surgía una conexión, algo especial, diferente de la amistad, pero aún no definido. Víctor era un hombre inteligente, honesto, fuerte con principios firmes y buen corazón. Entendía su dolor sin palabras innecesarias, no intentaba consolarla con frases hechas, simplemente estaba cerca cuando lo necesitaba. Hablaba de su trabajo. Hablaba de sus sueños,
construir un sistema de justicia justo donde la ley funcione para todos por igual. Una vez, medio año después del juicio contra Abrantes y su banda, una cálida tarde de septiembre, Víctor invitó a Ana a cenar en un restaurante. Se sentaron junto a la ventana con vistas al río, comieron platos exquisitos, bebieron buen vino, hablaron de todo y de nada. Ana, dijo Víctor de repente, mirándola directamente a los ojos. Quiero decirte. Te admiro. Sinceramente te admiro. Pasaste por una prueba terrible, perdiste a las personas más cercanas, te quedaste completamente sola. Pero no te rompiste, no te amargaste con el mundo. Luchaste por la justicia arriesgando tu vida. Conseguiste lo que consiguen unos pocos. Y con todo eso seguiste siendo humana, bondadosa, abierta, capaz de volver a alegrarte con la vida. Me mostraste que la justicia es posible, incluso cuando todo el mundo parece injusto. Me diste fe en mi trabajo, en que hago algo importante. Ana se ruborizó, bajó los ojos, sintiendo como las mejillas se le encendían. ¿Acaso alguien en mi lugar no habría actuado igual? Preguntó en voz baja. No, objetó él con decisión, negando con la cabeza. La mayoría de la gente se habría rendido, se habría resignado con la pérdida, habría aceptado la versión oficial del accidente. Tú fuiste hasta el final, a pesar del miedo y el peligro. Eso es valentía poco común. Extendió su mano hacia ella sobre la mesa. Su mano era cálida, fuerte, confiable. Ana levantó los ojos, se encontró con su mirada. En sus ojos azules vio calidez, cuidado, algo más que simple simpatía amistosa. Me gustaría conocerte mejor, dijo Víctor en voz baja pero firme. Pasar más tiempo contigo. Ser parte de tu vida, si no te importa. Entiendo que aún es pronto, que tu corazón todavía duele. Pero estoy dispuesto a esperar todo lo que haga falta. Ana no sabía qué responder. Dentro luchaban sentimientos contradictorios. Una parte de ella aún se aferraba al recuerdo de Alejandro, sentía culpa por permitirse sentir atracción hacia otro hombre. ¿Cómo se puede pensar en un nuevo amor cuando Alejandro lleva muerto solo un año? ¿Cómo se puede traicionar su memoria? Pero otra parte se sentía atraída por Víctor, por su fuerza, honestidad y sincero cuidado. Se sentía atraída por la vida, por la posibilidad de volver a ser feliz, amada, viva. Y esa parte decía que Alejandro no habría querido que ella se quedara sola para siempre, enterrada en el pasado. Yo. Necesito tiempo, susurró, apretando su mano en respuesta. Solo un poco de tiempo para aclarar mis sentimientos. Tienes todo el tiempo que necesites, respondió él suavemente, sonriendo. No tengo prisa. Simplemente estaré cerca. Siguieron viéndose. Lentamente, con cuidado, sin prisa, dejando que la relación se desarrollara naturalmente. Él simplemente estaba cerca cuando lo necesitaba, la apoyaba, cuidaba de ella. Poco a poco Ana empezó a abrirse más y más a él. Le contaba de su vida con Alejandro en detalle, cómo se conocieron en la universidad, cómo él la cortejó durante mucho tiempo, cómo le propuso matrimonio en la azotea de su residencia bajo las estrellas. Del nacimiento de Clara, de los primeros años de vida matrimonial llenos de alegría y amor. De los simples momentos de felicidad, desayunos juntos, paseos en el parque, fiestas familiares. Víctor escuchaba atentamente, no interrumpía, no intentaba compararse con Alejandro, simplemente le sostenía la mano y le permitía hablar. Nunca podré reemplazar a tu marido, dijo una vez cuando estaban sentados en un banco del parque mirando la puesta de sol. Y ni siquiera intentaré hacerlo. Ustedes tuvieron su historia, su amor, y eso será parte de ti para siempre. Pero puedo ofrecerte una nueva historia. Diferente, pero no menos auténtica. Puedo estar a tu lado, apoyarte, amarte como te mereces. Si me lo permites. Ana lloró, lo abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su hombro. Por primera vez en largos meses sintió que volvía a estar viva. Que su corazón, que parecía congelado para siempre, empezaba a descongelarse y a latir de nuevo. Sí, susurró entre lágrimas. Te lo permito.
Quiero intentarlo. Quiero seguir viviendo. Pasó un año. Ana y Víctor se convirtieron en una pareja de verdad. No vivían juntos todavía, cada uno permanecía en su piso, pero pasaban juntos casi todos los fines de semana y las tardes libres. Iban al teatro, a conciertos, a museos. Salían al campo, hacían picnics junto al lago. Simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Víctor presentó a Ana a sus padres, una pareja de ancianos intelectuales que vivían en las afueras. El padre de Víctor era un antiguo profesor de historia del instituto, la madre médica pediatra jubilada. Recibieron a Ana calurosamente, sin hacer demasiadas preguntas sobre su pasado, simplemente alegrándose de que su hijo por fin hubiera encontrado a una mujer digna. Ana presentó a Víctor a Constantino. Durán los invitó a comer en su mansión, preparó una mesa suntuosa. Durante la comida conversaron largo rato. Constantino preguntaba a Víctor sobre su trabajo, su visión de la vida, sus planes para el futuro. Al final de la comida llevó a Ana aparte y dijo en voz baja: «Buen hombre, Ana. Honesto, decente, fuerte de espíritu. Cuidará de ti. Apruebo tu elección. Alejandro, estoy seguro, también estaría contento de que hayas encontrado a una persona así». Esas palabras significaron mucho para Ana. La bendición de Constantino, el hombre que la había salvado de la desesperación y la había ayudado a encontrar justicia, era importante. A finales de otoño, Víctor le propuso matrimonio. Paseaban por la tarde por el paseo del río, miraban las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. Se detuvo, se volvió hacia ella, sacó un anillo del bolsillo del abrigo. «Ana, te amo», dijo seriamente, mirándola a los ojos. «Amo tu fuerza, tu honestidad, tu buen corazón. Quiero pasar contigo el resto de mi vida. Quiero estar cerca en la alegría y en la tristeza, apoyarte, hacerte feliz». «¿Te casarás conmigo?». Ana lo miraba, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Dentro luchaban las últimas dudas. ¿Tenía derecho a una nueva felicidad? ¿No era esto una traición hacia el recuerdo de Alejandro? Pero luego recordó las palabras de Constantino. Recordó cómo era Alejandro, bondadoso, amoroso, deseándole solo lo mejor. Él no habría querido que se quedara sola para siempre. Habría querido que viviera, amara, fuera feliz. Y Clara también habría querido ver a su madre feliz. «Sí», susurró, y la voz se hizo más firme. «Sí, Víctor. Me casaré contigo». Él le puso el anillo en el dedo, la besó largo y tiernamente. A su alrededor la ciudad brillaba con luces, y en ese momento Ana sintió que la vida realmente continuaba. Que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. La boda la celebraron en primavera, cuando la ciudad se llenó del florecimiento de los jardines y del canto de los pájaros. La ceremonia fue modesta, sin pompa ni excesos. Se casaron en presencia de las personas más cercanas, los padres de Víctor, Constantino con su hijo Ignacio y su familia, Antonio Sevillano con su esposa, algunos compañeros de trabajo. Ana llevaba un vestido sencillo pero elegante de color beige. Víctor iba con un traje gris oscuro estricto. Intercambiaron anillos y juramentos de fidelidad y amor. Cuando el oficial del registro civil los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Después de la ceremonia fueron a un pequeño restaurante a celebrar. En la mesa reinaba un ambiente cálido, familiar. Se instalaron en el piso de Víctor, un espacioso piso de 3 habitaciones en un 7º piso en las afueras de la ciudad, con vistas al parque. Ana poco a poco fue adaptando el nuevo espacio, añadiendo sus cosas, cambiando el interior, haciendo el hogar más acogedor. La vida entró en un cauce tranquilo y ordenado. Ambos trabajaban, Ana como contable en la empresa de Durán, Víctor como investigador. Por las noches cenaban juntos, veían películas, leían, hablaban del día. Unos meses después de la boda Ana se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia la conmovió hasta lo más profundo. No pensaba que alguna vez volvería a ser madre. Después de perder a Clara, la maternidad parecía algo inalcanzable, demasiado doloroso,
imposible. ¿Cómo se puede amar a otro hijo cuando recuerdas a tu hija? Pero cuando se lo dijo a Víctor, vio su reacción y todas las dudas se disiparon. Él estaba eufórico, la abrazó tan fuerte que le cortó la respiración, le besó el rostro, repitiendo: «Esto es maravilloso. Es la mejor noticia de mi vida. Seremos padres maravillosos, te lo prometo». Su alegría era tan sincera y pura que Ana no pudo evitar contagiarse de ese sentimiento. Se permitió creer que podía ser madre de nuevo. Que el nuevo hijo no reemplazaría a Clara, pero se convertiría en un nuevo amor, una nueva